Con el tema de los pinceles, les sugiero de manera personal dar un vistazo a las opciones de las herramientas del pincel. Para no alargar mucho este video, bueno, simplemente les comento que podemos agregar nuevos valores de pinceles, agruparlos en pinceles de acuerdo a las necesidades recurrentes que tenemos como usuarios del software. Podemos eliminarlos, cambiar nombre a los pinceles que previamente incluso se pudieron personalizar. Podemos importar pinceles, es decir, se pueden descargar pinceles brushes directamente desde la web. Podemos exportarlos, restaurar listas predeterminadas cuando ustedes ya hicieron ciertas modificaciones en la forma de visualización, como se los comentaba hace un momento. En ese caso ustedes podrían restaurarlos y ver exactamente la paleta de opciones como la estoy mostrando en este video. Y también podemos ver dentro del tema de los pinceles cómo personalizarlos a partir de un gráfico específico. Ese tema lo vamos a ver más adelante, así que únicamente menciono estas herramientas por si en su necesidad como usuarios tuvieran que hacer uso de alguna de estas. Voy a utilizar ahora la opción de los pinceles dinámicos. Para eso nuevamente voy a generar un nuevo documento con las características que sigo utilizando actualmente. Nada más voy a cambiar el color, lo voy a utilizar en un tono naranja. Y también es importante que ustedes pongan en pantalla la herramienta de los pinceles, que la podemos obtener, como ya sabemos, desde el menú ventana y darle donde dice, clic donde dice pinceles, aquí. O en su defecto podemos utilizar la miniatura, yo ya las tenía en pantalla. Esta es la herramientita, obviamente, ajustes de pincel, y vienen dos ventanas unidas, una que es la de pinceles, que es muy similar a la que hemos estado utilizando, de hecho es la misma, por supuesto. Me refiero a que la pueden obtener tanto del menú contextual, lo podemos ver también aquí arriba en la parte superior derecha, perdón, superior izquierda, y también la podemos ver a través de esta ventana. La que voy a ocupar ahorita y la voy a desprender, es la herramienta de ajustes de pincel. Vamos a ver de forma rápida y general cómo se utilizarían los pinceles dinámicos. Para ello voy a escoger una punta predeterminada. Vamos a escoger una de la lista que tenemos aquí. Vamos a utilizar un pincel de efectos especiales. Voy a utilizar este que dice pinceles de salpicadura, Kyle-textura, y voy a hacer un pincel grandote. Ya lo tengo de hecho grande en el que tenía. Miren, observen cómo es. Este me da una especie de efecto de salpicado. Y ya tiene una herramienta de dispersión, que es esta. Por eso es que podemos verlo desde en esta forma. Voy a quitarle la opción de dispersión, también el pincel doble, concentración y la opción de suavizar. Este era el efecto que me daría utilizando las herramientas de dispersión. Voy a generar otra vez un archivo nuevo y vamos a ver cómo trabaja el pincel por sí mismo, que es como lo veníamos utilizando en los ejemplos previos. Entonces voy a pintar y vean cómo me hace este chorro de tinta, ¿no? Así es como me lo pinta. Ahora, si yo voy a las herramientas, esta es la dinámica de forma, yo le puedo quitar esa opción y me pintaría exactamente así, ¿no? Es bastante aburrido, por decirlo de alguna forma, pero por la expresión, pero es un pincel tal cual si ustedes lo utilizaran, como si hicieran un sello y lo estuvieran arrastrando, ¿no? Entonces, esta sería el uso de la herramienta como comúnmente la habíamos utilizado, y ahora vamos a ver cómo trabajarían con la opción de dinámica de forma, ¿no? Para ir viendo una a una las más importantes. Entonces, nuevamente voy a darme a la tarea voy a ir a las capas para no tener que estar haciendo tantos archivos, y le voy a dar un relleno blanco. Ahí está.
pero tiene opacidad del 50%. Vamos a volver a rellenarla. Aquí le ponemos opacidad al 100% para que vean lo que estoy haciendo, ¿no? Le doy OK, ahí está. Entonces esta fue la capa que acabo de seleccionar para ir entendiendo entonces bien el ejemplo del pincel. Lo que haría ahorita sería continuar con la dinámica de forma. Observen, ya no pinta de la misma forma en la que estaba utilizando el pincel hace un momento. Si yo la desactivo, es esta de aquí. Vean lo que sucede. La diferencia es muy notoria. Entonces aplico la dinámica de forma y aquí tengo muchas herramientas para utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo modificar incluso, voy a darle uso a alguna de estas. Voy a aumentar el diámetro mínimo. Y aquí abajo podemos ver una vista previa de lo que estaría haciendo, ¿no? Hace una dispersión de los elementos. También viene la opción de escala de inclinación, que aquí no va a ser no va a haber mucha diferencia por la forma del pincel, entonces no la voy a tocar. Y voy a hacer el cambio respectivo. Voy a aplicarlo. Ahora, vamos a ocupar la herramienta de dispersión. Esta sí es más notorio el cambio. Observen en la parte inferior de la pantalla, cuando muevo la cantidad, como, bueno, en este caso la cantidad de puntos o elementos que componen el pincel se unen y por eso es que se pierde un poco la dispersión de mis objetos. Y también puedo utilizar la herramienta que se llama variación de cantidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los puntitos que componen mi pincel van a tener una muestra irregular o randomizada de puntos una vez que utilice el pincel. Lo voy a ocupar, observen, unos se van hacia arriba, otros se van hacia abajo. Sí, insisto, pero esto ya ustedes tienen que irle dando un uso determinado, ¿no? Entonces, puedo ir modificando, voy a tenerla como la tenía en principio, y observen, le voy a cambiar el color por un tono que contraste, y luego voy a pintar. Y miren, ¿no? La limpieza, lo que estaríamos haciendo si estuviéramos pintando con un cepillo de dientes, ¿no? Tenemos la opción de textura, no la vamos a ocupar para fines por la característica que tiene mi imagen. Bueno, abajo les hace una muestra previa de lo que consiste la opción de textura y aquí tendría que cargar un pincel predeterminado o precargado, personal, que ustedes hubieran incluso podido diseñar. Es un tema posterior. Y después vamos a ver la herramienta de dinámica de color. Esta es muy importante. Observen, yo tengo cargado un color azul. Voy a nuevamente agregar una capa con relleno blanco para ver cómo trabaja este color. Tengo el tono azul cargado y voy a empezar a modificar donde dice variación del tono. Variación frontal y de fondo. Ahí está. Entonces aquí, miren, ustedes dan un clic, otro clic y va cambiando un poquito el tono de su pincel, ¿no? Basándose en colores similares, ¿no? Aquí le di variación de tono, variación de saturación y también voy a ver un poquito más la variación de tono. Cada que ustedes dan un clic, cambia el tono de su color. Normalmente aquí se supone que utiliza colores complementarios de acuerdo al último tono que utilice. Insisto, doy un clic y el color va a ir cambiando, ¿no? Entonces en eso consiste la variación de tono y ya les da sensaciones distintas a la hora de utilizar el color. Y así vienen diferentes herramientas que ustedes podrían ir utilizando. Únicamente las voy a ir mostrando ya en vista previa para que ustedes se den el tiempo de ir viendo cómo podrían ir trabajando estas de manera independiente o incluso combinada, ¿no? Concentración, suavizar.
Y vamos a ver alguna que, por ejemplo, algunas tienen que estar activadas de forma previa para poder utilizarlas. Vamos a utilizar la que dice pose de pincel. Para eso me voy a dar la tarea de generar otra capa nueva y con esta terminaría la explicación del uso de pinceles dinámicos. Nuevamente voy a cargar un relleno de color blanco y vamos a modificar la pose del pincel. Ahorita tengo un color azul como tinta del mismo. Lo voy a desplazar. Esta es una función que no es como muy agradable. Entonces vamos a darle donde dice dispersión. Ahí ya cambia un poquito. Se satura más. Y vamos a buscar modificar la pose del pincel. Aquí podemos ir haciendo inclinaciones y modificar un poquito la presión. Vamos a utilizar, vean cómo el pincel aquí ya tiene, necesitamos darle mayor saturación porque las herramientas que ocupamos hacen que esta sea un poquito, tenga menos carga de tinta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí no he dejado de presionar el botón del mouse y sin embargo el chorro de tinta es todavía menos fuerte. Utilicé para este ejemplo de la herramienta, de las herramientas de pinceles dinámicos, utilicé específicamente, o las herramientas de ajustes de pincel, como ustedes quieran decirle, utilicé un pincel en concreto. En este caso voy a revisar cuál era, pinceles de salpicadura, pero ustedes pueden hacer el ejemplo utilizando cualquiera de la lista interminable que tiene Photoshop. Y digo interminable, es infinita, porque ustedes también pueden cargar pinceles personalizados y ese es el tema posterior. Muchas gracias.